Muy buenas tardes, amada Iglesia Bautista Libertad. Es un gozo poder saludarlos a través de este medio en este miércoles 15 de julio del año 2020. Gracias a Dios que nos permite llegar una vez más a una mitad de semana. La semana se parte en dos y ahora estamos aquí para glorificar el nombre de nuestro amado Salvador. Así que los invito a que juntos oremos al Señor en esta tarde, pidámosle a Él su bendición para así de esa manera, a través del canto que se va a cantar el día de hoy y la meditación de la palabra de Dios y por supuesto la necesidad individual de cada uno en sus hogares, nos lleve a la presencia del Señor para así alabar y adorar su glorioso nombre. Oremos todos juntos, cerrando nuestros ojos, inclinando nuestro rostro, pidámosle al Señor su bendición. Padre, te damos las gracias en esta tarde. Gracias por la bendición que nos das de poder acercarnos, Señor, juntos en familia. Gracias por tu Iglesia Bautista Libertad. Gracias por el tiempo, Señor, que nos prestas para poder comunicar las verdades aquellas escritas en tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te ruego, Dios, que por favor seas con aquellos que están padeciendo dolor, Señor. Alguna situación de salud, Padre. Cualquier situación, quizás económica, mi Dios. Yo te ruego que por favor, Señor, seas con ellos. Pero sobre todo, mi Dios, que te ruego, Padre, que sanes los corazones de problemas espirituales, Señor, que pueda existir en cada uno de mis hermanos. Te ruego, mi Dios, que por favor seas con tu servidor en esta tarde, que podamos glorificarte a través del canto, a través de la predicación de la palabra. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos el siguiente himno. Gracias por haber entonado este canto con nosotros. Ahora los anuncios. Quiero dar las gracias a todos ustedes que han estado trayendo a sus niños el día de hoy. Fue un gran día para que ellos tuvieran un tiempo agradable aquí en nuestra iglesia a través del Campamento Libertad. Les agradezco mucho a todos los padres que han estado atendiendo este llamado. Por supuesto, si usted quiere traer a su hijo, lo puede registrar a través de experienceliberty.com. Experienceliberty.com. Ahí puede registrar a su hijo, ya sea que venga, lo traiga. De hecho, se le pide
pide a los papás que por favor pasen tiempo con los hijos aquí también en la iglesia. Así que si tu hijo tiene de 2 a 9 años de edad, usted lo puede traer aquí a nuestra iglesia y puede venir junto con él a disfrutar un tiempo agradable, escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios. Por supuesto, estos son el miércoles y también los sábados que quedan de este mes en curso. También les recuerdo, a propósito del sábado, a las 9:30 de la mañana saldremos a compartir el evangelio con nuestra comunidad. Así que si está en casa, desea salir con su esposa por un momento en la mañana a caminar, solo acompáñenos. Únicamente vamos a ir a dejar los tratados en las puertas de las casas. No tenemos que hablar con nadie, solo únicamente compartir el evangelio y una invitación para que nos acompañen a la iglesia. Y esta invitación es para usted, para que nos acompañe este próximo domingo a la 1:15 de la tarde. Aquí estaremos en el auditorio. Tendremos un servicio completamente hispano, completamente en español, así que venga, acompáñenos. Si se encuentra en la área de aquí de Las Vegas, nos puede acompañar a la 1:15 de la tarde aquí mismo en el auditorio. Ya que no tiene que registrarse en línea, lo puede traer a cualquier persona, puede traer a algún invitado y con gusto aquí será bien recibido. Bien, con esto dicho, en un momento vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios, la meditación de ella. Y me gustaría mucho que si ya se encuentra en casa con Biblia en mano, vaya directamente a la carta de 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 2. Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Lo que la palabra de Dios nos dice en esta tarde es lo siguiente, y deseo que lo vean directamente de su Biblia. Estamos ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer entonces directamente de la palabra de Dios, lo que dice así, y leo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta tarde, por la bendición que nos da de poder abrir tu palabra. Gracias por esta epístola, Señor, la carta de 2 de Pedro. Por aquello que aprenderemos el día de hoy, te ruego, Dios, que por favor nos abra la mente, abra nuestro corazón. Habla, Señor, que tu pueblo escuchando está. Te ruego, Padre, por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de este estudio en esta tarde se llama Nuestra preciosa fe. Nuestra preciosa fe. Y básicamente nos recuerda que nuestra preciosa fe es el conocer la verdad y la fuente de la verdad. ¿Pensaría usted que la gente está deseosa o buscando o con deseo de buscar y conocer la verdad del día de hoy? Pero esa no es una realidad. Incluso hay un artículo que salió en las páginas del libro titulado Paganismo al estilo americano, lo cual dice lo siguiente. La meta final del movimiento de la nueva era no es descubrir lo que es verdadero, sino crearlo. Es para obtener poder en vez de una realidad. La cultura en la cual vivimos actualmente no está interesada en descubrir la verdad, sino que está más interesada en crear su propia realidad. Ellos piensan acerca del poder de la mente, el poder de pensar positivamente, el poder de llegar a creer que por tan solo pensar en algo llegará a ocurrir. En este sistema, uno tiene que crear su propia realidad. Uno tiene que crear sus propios valores. El poder de crear positivamente, el poder de imaginarse o el poder de la palabra hablada. No importa lo que escojas creer, sino el creer que lo puedes llegar a hacer. ¿Les suena conocido todo esto? Permítame desenvolver un poquito más este paquete de información. El poder espiritual de tu mente, piensa la gente el día de hoy, es la clave de la percepción. Controlar la percepción al punto de poder ver tan claramente que puedes crear la realidad que tú deseas. Esa es la manera de pensar de la gente de hoy en día. La gente que no conocen al Señor. Básicamente, y en otras palabras, el poder de la espiritualidad está disponible en tu mente. Sintoniza bien la percepción que desees y llega a creerlo. Eso es lo que tú quieres tanto que lo podrás hacer una realidad. Tu mente, piensa la gente hoy en día, lo puede crear.
Esto es la forma popular de la nueva era. En esta búsqueda de este llamado poder, podemos ver una combinación de diferentes ideologías. Empezando, y vamos a ver las 4 ideologías rápidamente a manera de introducción. La primera que podemos observar, y es una quizás de las más conocidas, es la evolución. La evolución. Hay un principio de la evolución en esta forma de pensar que nos dice que usted puede llegar a crear tanto que llega a hacerse una realidad. En otras palabras, usted llega a pensar en algo tanto que llega finalmente a ser una realidad. Esto es básicamente la enseñanza de la evolución, así como se enseña en la actualidad. Por ejemplo, se ha enseñado en las escuelas públicas a través de los años acerca de la evolución, que hubo en una ocasión un pez que pensó en volar y salió del agua y más adelante le salieron alas y empezó a volar. Bueno, entre uno que otro paso que quedó entre medio, pero esa es técnicamente lo que enseña la evolución. La evolución también indica que todo lo que existe tiene los mismos derechos. El hombre no es más importante que todo lo que existe, sino que es tan solo la última versión del mono. Esto es básicamente lo que enseña la evolución, un proceso de solo pensar que se hagan las cosas y se van a llegar a hacer. Hay otra ideología que merodea esta forma de pensar de la nueva era, y a esto le llamaremos panteísmo. Panteísmo. Como no hay un creador, Dios no existe, la creación en sí misma es Dios. Y como se creó a sí misma, es el Dios de su propia creación. Esta es otra manera de pensar. Como todo en el proceso de crearse a sí mismo, tuvo que tener poder, entonces todo es Dios. Panteísmo cree en el Dios que existe en todo. Usted probablemente ha escuchado hablar acerca del poder de las pirámides, el poder que existe en los árboles, el poder que existe en las rocas. En una ocasión allá en la ciudad de Tucson, Arizona, me tocó ir a un llamado Show de las Gemas. Es algo que se da año tras año y es algo que es famoso precisamente en la ciudad de Tucson. Yo íbamos con mi hijo Erubiel y estuvimos viendo algunas piedras, ya que es digno de admirar la creación de Dios. De esta manera, yo viendo una de las rocas que estaba ahí, la agarré con mi mano, la toqué, y una persona que estaba ahí atendiendo me dice: por favor, no toques esa roca, vas a sacarle la energía positiva que existe en ella. Era una roca simplemente, pero ellos estaban creyendo en esto. Ellos piensan que es el Dios de la energía que existe en todo. Todo tiene la misma igualdad, por lo tanto tiene los mismos derechos. De ahí que vienen los privilegios de los derechos de los animales, los derechos de los árboles. Todo tiene poder, todo tiene energía. Hay otro componente del cual me gustaría que habláramos aparte de estos dos que ya hemos mencionado. El siguiente es amoralismo. Amoralismo. Si todo es igual a sí mismo y si todo es Dios, entonces todo tipo de comportamiento es aceptable. El único valor es que uno decida lo que es moral. Si se siente bien y si hay energía en ella y si no hace daño a nadie, todo está bien. Básicamente no hay una ley moral, solo aquello que se siente que está bien con ellos mismos. De hecho, esto ha llegado a través de los estudios a conocerse. Este amoralismo está destinado a desintegrarse a sí mismo. El cuarto y último que veremos únicamente rápidamente a manera de introducción es el siguiente: misticismo. Misticismo. Es el fundamento para todo esta nueva manera de pensar de la nueva era. Usted se preguntará, ¿qué es misticismo? Bueno, le daré mi mejor definición. Vamos a ponerlo de esta manera. Misticismo es la creencia e idea que son el producto de intuición personales. Voy a tratar de explicarlo aún mejor. Para ponerlo de otra manera, más simple, es una forma de pensar que llega a creerse una realidad. Las personas de la nueva era te dirán que la yoga, por ejemplo, algo tan popular como la yoga, la meditación, incluso la música de la nueva era,
te induce a esta clase de intuiciones internas. Algunos se atreven a decir que con su mente pueden lograr llegar a sanarse ellos mismos. En otras palabras, piensa positivo, no te vas a enfermar. Como si a las bacterias y a los virus le importara lo que usted piensa. A fin de cuentas, ellos dicen, si tú piensas positivo, entonces nada te va a pasar. Eso no es una realidad. Esto no es conocimiento, sino provee una falsa ilusión. Lo que es más terrible es que este tipo de pensamiento han penetrado hasta la iglesia. Lugar donde la gente crea una realidad basada en su propia imaginación. Pedro estaba tratando con la gente que estaba enseñando este tipo de filosofía. Como le decía, lo peor del caso es que todo esto ya ha entrado a la iglesia y llega a ser una cristiandad basada en una combinación de la verdad revelada, intuición o experiencia. Por ejemplo, el Señor me reveló lo siguiente. ¿De verdad? Todo lo dicho es únicamente para llevarlos de vuelta al versículo 2 del primer capítulo de Segunda de Pedro. Volvamos una vez más a nuestro texto bíblico, donde la palabra de Dios en el versículo 2 dice lo siguiente: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 2 nos habla acerca de estos falsos maestros, esta falsedad que existe incluso hoy en día. En los capítulos 1 y capítulos 3 habla de nuestra defensa. La primera defensa es conocer acerca de nuestra salvación. Y le habla a usted, hermano, que ya es salvo. El punto número 1 nos dice lo siguiente: la fuente de nuestra salvación. La fuente de nuestra salvación, y lo encontramos en el versículo 1, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y a Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice la palabra de Dios, los que habéis alcanzado. Esto nos dice, nuestra salvación es un regalo. Sabemos que es un regalo, pero veámoslo de la siguiente manera. El verbo alcanzar se puede ver de la misma manera que la palabra obtener. Esto nos habla de algo obtenido, no por esfuerzo propio, o por mérito propio, o por valor personal, pero como algo recibido enteramente de Dios. Pedro les escribe a los creyentes que han alcanzado salvación por medio de Dios, quien nos lo ha dado. Note lo siguiente, dice la palabra de Dios, una fe. Notó que no dice la fe, sino una fe. Eso quiere decir que el poder de creer. En otras palabras, la fe que viene directamente de Dios. La fe que salva viene directamente de Dios. Escuche bien, ¿cómo es que inicia Pedro esta primera epístola? De hecho, en la primera epístola de Pedro, primera de Pedro 1:2, dice lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios Padre. Pedro habla en la primera epístola acerca de la manera como Dios nos ha elegido, esta parte que corresponde a Dios. Dios nos ha elegido. De la misma manera, el apóstol Pedro inicia su segunda epístola hablando acerca de la parte que corresponde a los creyentes. Es una fe que es recibida de Dios. Fe es la capacidad de creer y creerle a Dios. Note lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Le daré tiempo para que llegue ahí. Efesios 2, versículo 8 y 9. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora vaya a 2 Corintios 4:4. La salvación, que incluye el poder de creer, es parte del regalo de Dios. Observe lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe? Nuestra mente en otro tiempo había sido cegada. Una vez más, le hablo a los creyentes, nuestra mente estuvo en otro tiempo cegada para que la gloria del Evangelio no resplandeciera en nuestros corazones. Fíjese lo que dice Efesios, una vez más, Efesios 2, versículo 1. Efesios 2 nos dice que en otro tiempo estábamos muertos. Y observe lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y si creemos, es únicamente porque Dios nos ha dado la capacidad de creer. La gloria sea para nuestro Dios. Recordemos lo siguiente, si usted me está escuchando, amigo mío, si usted, hermano, que usted reconoce que Cristo es su Señor y Salvador, recuerde esto es motivo suficiente para agradecer a Dios, ya que Dios fue el que le dio la fe para que creyera. Observe lo siguiente, la primera epístola de Pedro habla de aquellos que han sido elegidos y la segunda epístola es para aquellos que han alcanzado la salvación. Los dos van de mano a mano, pero solo por la fe, y la fe es un regalo de Dios. Dios da inicio a la fe. El llamado es para todos. Todos, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El llamado es para todos, pero tristemente Dios sabe que hay personas que le rechazarán. Espero que ese no sea el caso en esta noche. El Espíritu Santo despierta el alma muerta del hombre y recibe la palabra de Cristo. Así que la fe viene de Dios y todos han sido llamados, todos nosotros hemos sido llamados a creer, y aquellos que no creen han sido llamados para condenación eterna. Una fe igualmente preciosa a la nuestra, dice el apóstol Pedro en su epístola. Eso quiere decir que todos hemos recibido la misma preciosa fe y los beneficios espirituales son iguales para todos. Es la igual manera preciosa, dice la palabra de Dios. No hay cristianos de primera, no hay cristianos de segunda, ni mucho menos cristianos de tercera. Todos somos iguales al nivel de la cruz. Gálatas 3:28. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto dice así: el elemento de nuestra salvación. El elemento de nuestra salvación. Y lo encontramos en el versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La palabra conocimiento viene del griego epignosis. Esta palabra significa completo conocimiento personal. En muchas ocasiones esta palabra se utiliza al referirse a conocer acerca de la salvación. Incluso el apóstol Pablo lo utiliza mucho en primera y en segunda de Timoteo. También lo usa a la carta a Tito. En 5 ocasiones habla acerca del conocimiento de la verdad. El elemento de nuestra salvación es el conocimiento de la verdad. El Señor Jesús nos dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Las personas no pueden llegar a ser salvas hasta que escuchen la palabra de Dios. Recuerde lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Biblia nos dice que el corazón nos engaña. ¿Saben? Los sentimientos nos confunden. La verdad no está dentro del ser humano. La salvación no está basada en la intuición, no está basada en las experiencias, sino que está basada en la verdad revelada y en el conocimiento de ella. Pedro va aún más allá, porque él nos recuerda que no solo es el conocimiento de la verdad revelada, pero el conocimiento de 2 personas, el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
El elemento de nuestra salvación es conocer a Dios al conocer a Jesús. Conocemos la verdad y conocemos también la persona que nos lo ha revelado. Pedro basa su idea de conocer a Dios del Antiguo Testamento, de donde en repetidas ocasiones vemos que hacen referencia acerca de conocer a Dios. Por ejemplo, tenemos el ejemplo en Éxodo capítulo 5, versículo 2. Éxodo capítulo 5, versículo 2, donde Faraón le dice a Moisés: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Él obviamente desconocía quién era nuestro Señor. En Jueces 2:10 nos habla de una generación entera que no conoció a Jehová. Qué triste es esto. En Primera de Samuel nos habla de los hijos de Elí que fueron quitados del sacerdocio porque no conocieron a Jehová. Proverbios 2:5, entonces dice la palabra de Dios, si lo tiene ahí, Proverbios 2:5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El propósito del hombre a través de la historia no es tan solo saber de la existencia de Dios, sino conocerle a Él personalmente a través de la verdad. Eso nos lleva al tercer punto: la realidad de nuestra salvación. La realidad de nuestra salvación. Dice en el versículo 2: gracia y paz os sean multiplicadas. Esta es la realidad. Vivimos por gracia. Romanos 5, versículo 1 y 2. Romanos 5, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En su gracia tenemos paz con el Señor. La gracia inmerecida dada a los pecadores por medio de Jesús por la eternidad. La paz que fluye a través de la gracia de Dios por el perdón de los pecados en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! En ocasiones nos olvidamos del tiempo en el momento de haber recibido a Cristo, especialmente aquellos como su servidor que tenemos años de haber recibido por gracia la salvación. Nos olvidamos del gran peso que el Señor nos quitó, nos removió de nuestras espaldas en el momento de haberlo recibido como nuestro Salvador. La palabra nos dice lo siguiente: sean multiplicadas. Es el deseo de una realidad, que sea multiplicada su fe. Conforme el conocimiento de Dios crece en nuestras vidas y conocemos más de Cristo por medio de su palabra, la paz se multiplica por medio de su gracia. Más gracia para poder soportar los pecados. Necesitamos más gracia para poder soportar la pandemia de la cual estamos pasando. Necesitamos más paz para cada tribulación. Y así, amados, debemos de entender acerca de nuestra salvación. Debemos recordar esto. Y es importante volver a tocar el tema de nuestra salvación. Si nos vamos a mantener alumbrando en este tiempo de tinieblas, para poder mantenernos alumbrando a través de esta situación, que sabemos la fuente de nuestra salvación en Dios y el elemento de nuestra salvación es el conocimiento de su palabra. Tenemos que mantenernos constantemente en su palabra. Para finalizar, Pablo lo dice de esta manera en 1 Tesalonicenses 5:8. Primera a los Tesalonicenses 5:8 dice lo siguiente: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nos recuerda el yelmo que es la esperanza de nuestra salvación. Pedro quiere proteger al creyente. Él quiere que los creyentes puedan defenderse a sí mismo de los constantes ataques que recibe la iglesia. Él no quiere que el creyente caiga como una presa, o sea, una víctima, vaya, de los ataques que pueden venir debido a la incertidumbre y el dolor que nos embarga día con día. Escuche bien, hermano mío.
Recuerde las 3 defensas que necesitamos. La fuente de nuestra salvación, recuerde siempre, la fuente de nuestra salvación, el elemento de nuestra salvación y la realidad de nuestra salvación. Conoce bien tu salvación, conoce bien las Escrituras y conoce bien que a través de ellas obtendrás tu santificación. Esto, amigo mío, hermano que nos visita esta tarde, nos ayudará a conocer y a crecer aún más en nuestra fe. Gloria sea a nuestro amado Salvador. Espero que esto nos dé ánimo. Espero que el estudio del día de hoy de esta segunda epístola de Pedro, en los versículos 1 y 2, nos ayude a animar, a volver al principio, volver a lo básico, al fundamento y recordar la importancia de nuestra salvación. Siempre tenga en cuenta y dele gracias a su Señor, que tuvo misericordia de cada uno de nosotros, y piense en aquellos que aún no han alcanzado salvación. Si hay alguien en mente, por favor comparta este video con él. Comparta acerca del Evangelio. Si hay alguna manera en la cual le puedo servir, mi teléfono está en la pantalla, 520-288-6387, o envíeme un correo electrónico a ezequiel.ruiz@experienceliberty.com. Oremos al Señor y quedamos despedidos. Padre, te damos las gracias en esta tarde por la bendición que nos das de poder haber escudriñado estos 2 versículos únicamente con tantísima, Señor, verdad que encontramos en ella. Padre, gracias, Señor. Te ruego, Dios, que por favor nos ayudes a identificar aquellos constantes ataques del enemigo que se han presentado en tu iglesia, oh Padre eterno. Te ruego, Dios, que no nos pongamos en nuestros ojos en las filosofías humanas, en las cuatro filosofías humanas de las cuales hemos hablado en esta tarde. Señor, te ruego, Padre, que sea tu palabra la que nos guíe y no aquellos pensamientos, aquellas formas de pensar de esta nueva era. Te ruego, Padre eterno, que por favor tu nombre sea glorificado a través de tus hijos, y que si hay alguien que aún no te conoce, oh Padre eterno, te ruego que en esta tarde bendigas esta porción de nuestra oración. Amigo mío que usted nos visita en esta tarde, le ruego que ores, que cierre sus ojos, e incline su rostro y pida al Señor por su bendición. Padre, te ruego, Dios, que por favor perdone mis pecados. Que por favor, Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea el que borre todos mis pecados, ya que ahora entiendo que no solo Él murió, sino que también resucitó de entre los muertos al tercer día, para que de esa manera yo pueda tener salvación. Oh Padre, te ruego, Dios, que por favor me des una nueva vida en Cristo. Gracias, Señor, porque has escrito ahora mi nombre en el libro de la vida. Y te ruego me perdones y hagas de mí, de la mejor manera que yo sé, una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo mío, si usted hizo esta oración por primera vez, lo felicito, ya que la palabra de Dios dice que usted es ahora un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Les amo en el Señor.